Buenos días, gracias por asistir. Además de temas de actualidad, os vamos a presentar como Podemos Andalucía lo que va a ser un vector de trabajo, una línea de trabajo que a nosotros nos parece no solo interesante, sino fue un compromiso del último Congreso de Podemos Andalucía, de su última Asamblea Ciudadana Andaluza, que tiene que ver con construir, en paralelo a lo que está pasando en la sociedad, una sensibilidad animalista en el seno de Podemos Andalucía, y eso tiene que tener una réplica en el Parlamento, en las iniciativas parlamentarias que vamos a llevar y en la calle. Nos comprometemos también a empezar a tener una batería de medidas en la calle también con el tema animalista, a trabajar con la nueva juventud que se moviliza por la protección animal, por los derechos de los animales. Y bueno, pues hoy vamos a contar un poco cómo vemos esto. Nosotros recogemos el sentir que empieza a haber en una nueva juventud, el sentir que hay también en viejas generaciones que se relacionaban de otra manera también con el tema animalista, pero también con el ámbito académico, con el ámbito científico, con una parte del ecologismo que piensa que los animales no humanos son seres sintientes, que sienten felicidad, tristeza, miedo, y que la convivencia de los seres humanos con los animales tiene que realizarse de otra manera, que tenemos que tener un compromiso con los animales de otra manera y que eso se tiene que reflejar también en las leyes. A nosotros nos parece que la ley que hay actualmente en Andalucía sobre protección animal está completamente obsoleta. Es normal, han pasado muchos años, casi 15 años, y evidentemente pues la sociedad ha evolucionado en este sentido y nos comprometemos a llevar a finales de octubre una reforma de la Ley de Protección Animal que contemple algunas cosas importantes. La primera, que algunas de las exenciones que neutralizaban la aplicación de la ley se eliminen. Por ejemplo, el tiro a pichón. Que empecemos a abordar algo importante que ya está pasando en este verano, como pasa en todos los veranos y en todos los periodos vacacionales, que aborde el tema del abandono animal. En este sentido, nosotros planteamos desde hoy ya que la Junta de Andalucía haga lo mismo que la Comunidad de Madrid, es decir, que tenga un tipo de tratamiento de los animales abandonados con sacrificio cero. Evidentemente, llevar al sacrificio cero sin ahondar en las causas del abandono, pues nos va a llevar al colapso. Entonces, nosotros vamos a promover en la reforma de la Ley de Protección Animal un endurecimiento de las penas al abandono animal, un endurecimiento de las multas también, un endurecimiento a lo que tiene que ver con el maltrato animal y la prohibición de tenencia de animales a aquellos que han sido maltratadores, y nosotros pensamos que ese tipo de batería de medidas tiene que contar con recursos. Lo que no puede ser es que todos los años tengamos una cifra abismal de animales abandonados que al final acaban en mataderos porque no hay una política de sacrificio cero. Igualmente, también, y como hemos llevado en muchos municipios, tanto en los municipios que gobernamos como allí donde tenemos grupos municipales, hemos llevado propuestas que tienen que ver con espectáculos que no cuenten con animales. Y en concreto con los círculos con animales. Nosotros pensamos que ha habido un avance tecnológico enorme, que ha habido un avance de la sensibilidad que conlleva que la diversión, el ocio, el entretenimiento humano no tiene que conllevar confinamiento, ni maltrato, ni sacrificio animal. Y en este sentido nosotros vamos a meterlo con mucha claridad también en la ley. Igualmente, también nosotros pensamos que en estos momentos hay técnicas de sacrificio animal que deben ser abolidas. Me refiero al halal y nos referimos además que hay muchos mataderos que para reducir costes están hoy sacrificando animales de manera, pues con tortura. Es decir, que no hay ningún compromiso con técnicas de aturdimiento, con técnicas de sacrificio, yo diría más condescendientes o al menos, pues un trato mucho más benigno. No está pasando y hay muchos mataderos que están reduciendo sus costes ajustándose a huecos que tiene la legislación. Esta sería un poco la batería de medidas que nosotros vamos a presentar. Además, vamos a promocionar un tipo de investigación que elimina a los animales como parte de la investigación cosmética. Vamos a intentar que en la investigación de tipo médico al menos vayamos introduciendo cada vez más tejidos artificiales y otro tipo de técnicas de investigación. Esta sería la parte quizás más ambigua, pero también se puede profundizar. Y además vamos a promocionar o a promover que haya cada vez más espacios públicos donde los animales de compañía puedan compartir su espacio con los seres humanos y creo que la legislación se puede modificar en este sentido y Podemos va a ser quizás vanguardia cuando presentemos la reforma de la Ley de Protección Animal. Evidentemente, estas son el grueso de medidas que nosotros vamos a llevar al Parlamento
En relación a este tema, vamos a llevar durante el mes de octubre este mismo tema a la calle. Es decir, nosotros pensamos que hay que conectar con una juventud cada vez más sensible con esta realidad, mientras que se encuentra con parlamentos cada vez más insensibles o que cierran sus fronteras a lo que son modificaciones de este tipo de legislación. Pero la otra cuestión a abordar, y con esto enlazo con un segundo tema que a nosotros nos parece muy, muy sensible, pues es defender los ecosistemas. Es decir, defender una posición animalista sin defender una posición ecologista nos parece una incongruencia. Creemos que para defender el bienestar animal hay que defender sus hábitats, hay que defender el patrimonio natural de Andalucía. Nosotros vamos a presentar también, como Podemos Andalucía, todo el programa de nuestra área programática de ecología y medio ambiente y, bueno, pues nosotros vamos a intentar volver a relanzar lo que ha sido parte de nuestra lucha por Doñana. En este sentido, Doñana como bandera. Evidentemente, Doñana no es el único patrimonio natural que tiene Andalucía, pero desde luego estamos viviendo a un espectáculo bochornoso en las últimas semanas después del incendio. Vivimos un pleno vergonzoso, bochornoso, donde PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra del grupo de trabajo que proponía Podemos para blindar Doñana, como pedían los grupos ecologistas. Es decir, yo creo que era evidente que Doñana tiene más riesgos estructurales que solo el de los fuegos. Hay una serie de riesgos que son de acoso y derribo y que, bueno, pues el PSOE, al menos el PSOE, podría haber recogido el guante de Podemos y haber aceptado el grupo de trabajo, que no era más que eso, es decir, un grupo de trabajo para ver cuáles son las medidas de protección estructural, y lo que asistimos fue a un circo de insultos permanente hacia Podemos y al rechazo de la propuesta. Días después lo que vemos es que Susana Díaz reconoce que al menos en lo que tiene que ver con el gas hay un riesgo, que se iba a ir a los tribunales con un informe del CSIC por riesgo sísmico y después dice el CSIC que no hay dicho informe. Lo que pensamos desde Podemos es que lo que tiene que hacer es irse Susana Díaz ya a los tribunales. Nosotros, si eso es así, vamos a respaldarla. Es decir, tenemos claro que vamos a contrarreloj, y vamos a contrarreloj porque se permitió que entraran las máquinas en Doñana y porque se defendió la figura siniestra de Felipe González cuando tocaba decir que en este país las puertas giratorias tienen un coste político, un coste social y en este caso también tienen un coste ambiental. Y en lugar de eso, lo que asistimos a la defensa de Felipe González. Lo que toca ahora es que la firmeza que no se tenía en un primer momento se tenga. Si se va a tener, Podemos Andalucía va a apoyar desde luego y va a apoyar contra los titubeos del Partido Popular y del Gobierno central. Y eso lo tenemos clarísimo. Es decir, Doñana es nuestra joya natural y no puede haber intereses económicos ni puertas giratorias que estén por delante de dicho patrimonio natural. Y bueno, y en tercer lugar, y antes de empezar con la parte de preguntas, si queréis, pues está lo que sigue dando algunos coletazos. Decía el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, utilizando un símil interesante, que hemos salido de la recesión pero no hemos salido de la crisis. Evidentemente no es muy riguroso en términos económicos, pero yo creo que él quería ilustrar una foto que a mí sí me parece que bueno, pues tiene rigurosidad, y es que el crecimiento económico no se traduce en mejora ni en bienestar social. Claro, si la Junta de Andalucía, si el vicepresidente de la Junta de Andalucía piensa eso, no tenía sentido o no tiene sentido que a los primeros a los que les vayamos a mejorar sus condiciones, sostener sus privilegios, sea a los políticos, y la prioridad no sea aplicar políticas sociales que mejoren la vida de la gente. El escándalo que se ha armado, no por parte nuestra, yo creo que nosotros hemos mantenido una posición firme desde que nos presentamos a las elecciones con esto, yo creo que no se sostiene desde ese punto de vista y nosotros vamos a defender que de nuevo la mesa del Parlamento se lo replantee. Es decir, que se replantee el subir los salarios a los diputados. No es el momento de subir salarios cuando las pensiones están subiendo el 0,25%, no es el momento. Que vayamos a la mesa del Parlamento, que ha bloqueado también hablar de dieta, y creo que en algún momento va a tocar también las retribuciones que cobran algunos parlamentarios por presidir comisiones que no se reúnen o apenas se reúnen, que no realizan actividad. Esto tiene que ver con una política de coherencia de Podemos que nuestra prioridad tiene que ser vivir igual más o menos que la gente a la que representamos. Y desde luego hay gente que quiere vivir no como la mayoría social de este país, sino como la minoría de Andalucía. A nosotros eso nos oponemos claramente y lo que queremos es reabrir la discusión.
Y lo que más nos molestó en este sentido, y lo decimos al Partido Socialista, al PP y a Ciudadanos que votaron es que se vinculara la votación de la subida de sueldo de los trabajadores del Parlamento a la subida de sueldos de los parlamentarios. Son dos sectores que llegan al Parlamento de manera muy distinta. Unos son representantes públicos, otros llegan por otro tipo de méritos y concursos y oposiciones, etcétera, etcétera, que realizan actividades muy distintas y que, por lo tanto, ambas votaciones tenían que haberse realizado por separado. Y lo que parecía y lo que fue un chantaje a Podemos. Y yo creo que la salida del parlamentario de Podemos de la mesa para no tener que someterse a ese chantaje a nosotros nos pareció bastante congruente. No podían meternos en el mismo saco la subida del sueldo de los trabajadores de la casa, que como todos los trabajadores y empleados públicos se merecen que en un proceso de crecimiento económico estén mejorando sus condiciones, a lo que fue la subida del sueldo de los parlamentarios, que en este momento, hasta que no mejoren las condiciones de vida de la gente, creemos que no es el momento de que haya ninguna subida salarial.